Familia, buenas tardes, bienvenidos a esta gran vía que se abre para todos ustedes a través de nuestra página web www.ceutatv.com y de nuestros perfiles de Facebook, Ceuta Televisión, y de Twitter, @Onda Cero Ceuta, @CeutaTV, perdón, no ha traicionado el subconsciente después de algunos años, ¿verdad?, en otra casa. Les decía, como siempre, ustedes nos pueden comentar lo que les plazca a través de esos perfiles de redes sociales y, sobre todo, les invito a que nos digan desde qué parte del mundo nos están viendo. Nosotros vamos, como siempre, con el repaso a la actualidad, un repaso que hoy tiene, como epicentro los juzgados y los tribunales. Empezamos por la declaración, hoy 20 de septiembre, estaba marcada desde hace algunos meses, de la que fuera consejera de Fomento, Economía y Hacienda de modo voluntario ante Raquel Lucini, en el caso de Loma Colmenar, Susana Román. La exconsejera de Economía y Hacienda y responsable del área de fomento durante la pasada legislatura, Susana Román, ha vuelto a comparecer este miércoles ante la magistrada Raquel Lucini en el marco del caso Loma Colmenar, por el que permanece en calidad investigada. Román ha comparecido en esta ocasión a petición propia después de que lo solicitara a finales del pasado mes de junio, tras la entrega de nueva documentación que podría suponer, según han informado algunas fuentes a Ceuta Televisión, la exoneración de la Comisión Local de la Vivienda de la supuesta trama de adjudicación ilegal de viviendas. 2 meses después de esta petición de declaración, la exconsejera ha llegado a las dependencias del juzgado poco antes de las 9:30 de la mañana, con aspecto tranquilo y sin hacer declaraciones a la prensa, tal y como ha sucedido en anteriores ocasiones. Apenas unos minutos después realizaba su entrada en el juzgado el abogado de Antonio López, es viceconsejero de Vivienda y exgerente de Envicesa, José María Calero, quien tampoco realizaba ningún tipo de declaración. Román finalizaba su declaración poco antes del mediodía de este miércoles. Tal y como ha podido saber este medio, la exconsejera ha salido de su declaración satisfecha por haber podido dar las explicaciones pertinentes a la magistrada, unas explicaciones que, por lógica, han explicado fuentes cercanas al caso, no podía dar el 15 de febrero. Y otro miembro, en esta ocasión aún en activo dentro del gobierno de la ciudad, que se ha visto en las últimas semanas implicado en temas de tribunales, es el consejero de Gobernación, Jacob Bachuel. Recuerden que se abrieron diligencias contra él, se le investigó por la no ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo en relación a 2 policías locales. Una no ejecución de la que sale en principio suelto. La causa contra el consejero de Gobernación, Jacob Bachuel, en la que se le investigaba por un presunto delito de prevaricación por inacción ante el incumplimiento de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que dictaba la inhabilitación de 2 policías locales, ha sido sobreseída provisionalmente. Así lo dictaba la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 en un auto del pasado día 24 de julio que no se ha hecho público hasta este miércoles, en el que señalaba que en el presente caso la actuación de Jacob Bachuel no puede entenderse como prevaricación administrativa, ya que, señala más adelante, el señor Achuel es competente para cualquier sanción disciplinaria que no sea la pérdida de condición de funcionario, una cuestión que es competencia, sigue indicando el auto de la magistrada de Recursos Humanos, a quien Achuel trasladó la información y que entendió que, al estar suspendida la pena accesoria de inhabilitación por parte de la Audiencia Provincial de Cádiz, sección sexta, no tiene efectos en el ámbito disciplinario. El consejero de Gobernación y portavoz del Ejecutivo ha mostrado su moderada satisfacción con este sobreseimiento, ya que ha explicado es un pequeño paso en el camino por el que considera que debe transcurrir este asunto, pero ha recordado todavía cabe recurso. De hecho, tal y como ha podido saber Ceuta Televisión, la acusación particular ya ha presentado este recurso, por lo que Achuel no quiere lanzar las campanas al vuelo todavía. Y una última cuestión, salimos ya evidentemente del ámbito jurídico porque entramos en el económico. La Cámara de Comercio se pronuncia sobre algunos de los apartados más polémicos del informe del profesor de la Universidad de Murcia, Joaquín Aranda. El denominado Informe Aranda sobre empleabilidad, que afirma que casi el 50% de los desempleados de Ceuta no cuentan con ninguna formación, sigue provocando reacciones en la sociedad ceutín. La Cámara de Comercio no se ha mostrado sorprendida y aseguran que desde la organización cameral llevan tiempo recomendando que se apueste por la formación reglada, ya que al trabajar con la población de entre 16 y 30 años conocen su situación. No nos sorprende porque, claro, nosotros llevamos trabajando en PICE hace 2 años, somos una de las entidades que inscriben a los chicos en garantía juvenil, es decir, que tenemos directo acceso con el Ministerio, y cuando solo escribimos nos damos cuenta del bajísimo nivel de cualificación que tienen. De hecho, yo siempre digo una cosa, nosotros en Cámara de España nos decían que si metíamos bien los datos, porque les llamaba la atención
cuando pasábamos a la aplicación informática, el nivel de formación que tenían los jóvenes que estábamos inscribiendo, ¿no? Que era diferente al resto de inscripciones que estaban haciendo en el resto de España, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían un nivel formativo superior al nuestro. Nuestros cursos hemos tenido que amoldarlos también al tema. Consideran que hay que hacer un esfuerzo desde la Administración para que la formación que se ofrece sea arreglada, para que los alumnos puedan obtener certificaciones de profesionalidad, con cursos de 6 meses, por ejemplo, o que directamente acaben la ESO. Nosotros desde Cámara, siempre que atendemos a gente con este perfil y tenemos una orientadora, intentamos que aparte de la formación que les vamos a dar nosotros, tengan que hacer un curso pues, bueno, de cualificación personal o a terminar la ESO, porque el problema principal es que muchos no tienen ni la ESO. Y entonces hay puestos ya en los que no tienen acceso ninguno, porque ya le piden un mínimo. Es que muchas empresas multinacionales o empresas españolas que se quieren implantar aquí, no te dan, si no tienes la ESO, es que no puede entrar ningún proceso de selección, ¿no? Porque nosotros también hacemos muchos procesos de selección y no puedes entrar. Entonces, o hacen cursos de tipo el SEPE o que damos nosotros, que te den un tipo de certificado, o tienen que hacer la ESO. Es que no hay otra fórmula. Por lo menos para intentar entrar en los procesos de selección. Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kisi Chandiramani, ha evaluado los datos del informe solicitado en la Mesa por la Economía, datos que recogen que gran parte de los parados mayores de 45 años tampoco tienen ningún tipo de formación e incluso en algunos casos no saben leer ni escribir. Tenemos que incidir en la formación. Creo que es bueno también que haya ayudas para estas personas para que tengan tiempo para formarse, porque además los datos demuestran, y esto es objetivo total, que a cuanta más formación menos paro y mejor empleabilidad. Creo que todos los esfuerzos de la ciudad deben dirigirse hacia esa acción, no solo para mayores de 45 años, sino también para los jóvenes que abandonan tempranamente la educación. Chandiramani opina que la ciudad va bien encaminada a corregir la situación, citando como ejemplo los planes de empleo que en su presente edición dedican gran parte de su tiempo de trabajo también a adquirir formación. Conocido parte de lo que les estamos preparando para la crónica informativa que luego les ofrecerá Laura Ortiz. Vamos, como siempre, a saber qué están haciendo nuestros compañeros de los distintos medios de comunicación con las ediciones digitales de media tarde. Diario El Faro de Ceuta, la competencia de la Comisión Local de la Vivienda cuestionada, caso Loma Colmenar, declaración de Susana Román. Pistoletazo de salida a la mejora de las playas de la Bahía Sur y el fin de los caños en Benítez, con fotografía para la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, de visita ayer en nuestra ciudad junto al presidente de la ciudad y al delegado del gobierno. Es la fotografía principal del diario El Pueblo de Ceuta. Ceuta al día. Aranda urge implantar en Ceuta una cultura del aprecio por el esfuerzo frente a la de la subsidiación. La Feria de la Movilidad de la Cámara de Comercio abre el abanico laboral a los alumnos de la formación profesional, lo cuenta La Verdad de Ceuta. Diario El País, los Mossos incumplen la orden del fiscal contra el referéndum. Titular de la edición impresa, evidentemente ha cambiado un poquito la cosa en Cataluña en las últimas horas desde que salió este periódico a la calle. Diario El Mundo, un PSOE dividido quiebra el Frente Constitucionalista y de esto vamos a hablar a continuación. Un terremoto de 7,1 grados desgarra Ciudad de México. 620-620 es el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de este 20 de septiembre. Temperaturas, la mínima de 17, la máxima de 26, con cielos completamente despejados y vientos soplando desde levante. Teléfonos de interés, el 112, el de emergencias, el 900-018-018, el de lucha contra el acoso escolar, y el 016, el de lucha contra el maltrato. A través de nuestros perfiles en Facebook, Ceuta Televisión, y de Twitter, @CeutaTV, nos pueden seguir escribiendo, nos pueden comentar. Por cierto, en nuestro título que le ponemos al programa, hemos hablado de terremotos. No ha ocurrido ninguno en Ceuta, aunque por desgracia lo que está ocurriendo al otro lado del mundo, y es de lo que nos vamos a centrar a continuación, nos tiene a todos helados el corazón. Ahora venimos en unos minutos, no se muevan. Que no tenían ni el graduado, que tenían con el certificado de escolaridad, con 3 o 4 hijos, que el madre estaba en el plan de empleo. Eso también es otra, la de... No, es que también no me llaman para el plan de empleo. Bueno, ¿tú qué currículum tienes? No, yo fui al colegio hasta los 15 años, conocí a mi novia y me casé.
Entonces, claro, esto es muy difícil, esto es difícil de mantener, porque claro, eso existe en todas las ciudades. En todos lados, cierto. Pero en una ciudad como esta, si es un colectivo cada vez más importante, se va a notar más. Sí, claro, claro. Complicado, el tema es bastante complicado. Es bastante complicado y desde luego con buenas palabritas no... No se hace nada. Hace 2 semanas un huracán azotaba las costas de México y anoche nos acostábamos aquí en España con la noticia de que la tierra había vuelto a temblar, además de una manera, un aniversario un tanto macabro, una fecha que desde luego creo que puede ser la más triste de la historia del país mexicano, porque un 19 de septiembre de hace 32 años se producía el terremoto que hasta ayer se consideraba como el mayor de la historia en aquel país, y ayer, justo 32 años después, la tierra volvió a temblar. De momento son más de 200 muertos, creo que es ya cerca de los 250, porque ya saben que siempre es difícil en las primeras horas establecer un guarismo exacto, lo que ha sufrido el país mexicano. Antes que nada, antes de presentarles a nuestro primer invitado de la tarde, hacerles la siguiente advertencia. Ahora todos queremos colaborar, todos debemos colaborar si lo queremos en la medida de las posibilidades, pero por favor ciñámonos a organismos oficiales, a SMS como por ejemplo el que nos llega desde UNICEF, que es una entidad fiable, enviando esa palabra UNICEF al 38080, o a través de la propia Cruz Roja Mexicana, que ha habilitado un portal para donar con PayPal cantidades desde los 5 euros hasta lo que uno quiera. Por si les interesa, la página web es ayudamexico.mx. Y nosotros nos hemos preguntado, bueno, pues en una región del mundo con tanta actividad sísmica, con unos precedentes tan trágicos como eso, es imposible predecir los terremotos. Bueno, pues parece mentira, pero efectivamente es imposible. Don Francisco Paraíla, geólogo, buenas tardes. Don Juanjo, buenas tardes. Es imposible, ¿no? Predecir un terremoto como el de Ciudad de México, que por desgracia tiene antecedentes, como decíamos. Sí, a día de hoy imposible. De hecho, a raíz de estos dos últimos, ¿no? Porque hace un par de semanas también hubo uno un poco de mayor magnitud, más grande. El Servicio Sismológico de México pues tiene en su página web un cartel donde dice que es imposible predecir los terremotos. Entonces que la población bueno, que hay que asumirlo, y lo que hay que hacer es pues lo que estaban haciendo justamente cuando les pilló el terremoto, ¿no? Unas horas antes. Esos ejercicios de sensibilización de la población para saber qué hay que hacer. O sea, es fundamental estar preparado, cuando te pilla un terremoto, saber a dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer también. Y por supuesto otro factor importante es las construcciones, ¿no? Seguir algún tipo de norma sismo resistente, de las muchas que hay en el mundo, pues, e intentar eso, ¿no? En este caso, la intensidad
aquí una cosa es la magnitud, la energía que se libera, en este caso ha sido 7,1, ¿no? Mucha energía, y otra cosa es la intensidad, es decir, el desastre que puede producir el terremoto, ¿no? Entonces, hemos visto esas casas que se caen, esos colegios, ¿no? Desgraciadamente, con esos niños. Entonces, se puede paliar en parte esa intensidad, los destrozos que ocurren, construyendo las casas de forma adecuada, ¿no? Eso sería una manera. Tengas en cuenta que estamos hablando de una de las, yo no diría ciudad, yo diría que esto es una megalópolis, porque lo que es Ciudad de México tal cual, creo que anda por los 9 millones de habitantes, para que se haga una idea, casi triplica la población de Madrid y Barcelona, si en el caso de las dos principales ciudades españolas incluimos el área metropolitana, es decir, Barcelona ciudad creo que es 1,5 millones de habitantes, sin contar, insisto, el cinturón urbano. Madrid anda por lo mismo. Si en el caso de México le sumamos el cinturón urbano, el famoso DF que le llaman, estamos hablando de 23 millones de habitantes, además con unas peculiaridades geológicas y físicas que tú me comentabas antes sobre una llanura. Sí, México la capital está construida sobre unas antiguas lagunas. Una antigua laguna, perdón. Eso es, y entonces, pues bueno, en la actualidad... Creo que vamos a poder ver en unos segundos algunas imágenes que tú mismo nos has facilitado para que podamos ilustrar con, bueno, pues algunas fotografías, efectivamente. ¿Decías? Sí, bueno, dejo para luego lo que te iba a comentar. Esto es de una imagen del Servicio Geológico de Estados Unidos, donde nos muestra exactamente qué ha ocurrido, ¿no? Pues vemos que estamos en un contexto de placas, una placa que se mete debajo de otra, en este caso la placa de Cocos, que sería la que está a la izquierda, que se mete debajo de la placa, pues, de América del Norte, ¿no? Porque México está, como desde el punto de vista geológico, pertenece a la placa americana. Y bueno, ese subducción, ese deslizamiento de una placa bajo la otra es la que produce los terremotos y volcanes. México tiene una cadena de volcanes también inmensa. Y esta imagen que tenemos es una imagen histórica de los terremotos más o menos grandes que hay en toda esa zona, que como se puede ver, pues son innumerables. No es lo de el día 19 no ha sido una casualidad. Lo que sí hay que tener en cuenta que la zona donde ha ocurrido no es la más peligrosa, digamos, desde el punto de vista geológico. Es la zona de la costa pacífica, la que está pegada al mar, la que tiene muchísimo más probabilidad de que ocurra un terremoto, y entonces el riesgo sísmico es mayor. En este caso de México, la capital, pues estaba dentro de una zona de riesgo moderado. Pero claro, moderado que significa que se pueden dar cada X tiempo, no te puede... Hablábamos de lagunas. Eso es, la capital de México eso es una zona de laguna antiguamente, cuando vivían ahí los aborígenes, y entonces sobre esas lagunas se secaron y se empezó a construir la ciudad, ¿no? Entonces, pues claro, de hecho el centro de la capital tiene problemas de hundimiento. Hay en lo que se llama el Zócalo, eso está, no sé, no recuerdo, pero vamos, ya tiene varios metros que se está hundiendo, ¿no? Entonces, y eso va a más. Creo que además la plaza del Zócalo, no conozco México, es una asignatura pendiente, ¿no? Creo que era la plaza más grande del mundo y su propio nombre indica de que estamos hablando. Entonces, pues, a todo eso le unes también que por la parte del noreste da al Golfo de México, con lo que tú decías también, de los huracanes. O sea que la verdad es que el país, desde el punto de vista natural, está rodeado de desastres naturales, ¿no? por todas partes. Claro, cuando uno ve la dimensión de esta megalópolis, porque yo insisto, me niego a llamarla a la ciudad, y lo voy a decir sabiendo que estamos hablando de 230 vidas humanas, como la tuya, como la mía, como la de cualquiera de nuestros espectadores, pero puede parecer hasta poco, insisto, me da mucha pena tener que decirlo así, pero en proporción al número de habitantes que tiene México y a las condiciones poco recomendables de algunas de las edificaciones, podemos decir que hasta el número es... Sí, de momento... 230 muertos. De momento, eso es, porque es una ciudad, en general habrá sus particularidades, pero en general es un país preparado
para los terremotos. Creo que a día de hoy hay 32 estaciones sísmicas distribuidas a lo largo de todo el país, controlando todo el tipo de actividad sísmica que pueda haber. Y de hecho en la capital, en México capital, hay un sistema de sirenas que alertan a la población. Lo que pasa es que este terremoto, la mayoría de las estaciones sísmicas están en la zona litoral, y entonces al ocurrir, porque esto ha tenido una profundidad más o menos de unos 50 kilómetros de profundidad, o sea, se ha metido mucho ya debajo de lo que es el país. Y entonces no le ha llegado antes la onda del terremoto antes que el aviso de que había un terremoto. Entonces, hay que recordar también que estamos geológicamente a un salto, bueno, en las distancias en las que nos movemos, ¿verdad?, sobre la Tierra, bastante más distancia de las célebres fallas de San Andrés de California, que están, claro, eso está muy cerca, todo eso es una amalgama, un puzzle muy problemático. Toda esa zona es una zona, desde el punto de vista geológico, bastante problemática. La pregunta evidente, la pregunta que yo podría decir que es la principal de todo, ¿por qué ocurren los terremotos? Pues mira, ocurre porque el interior de la Tierra está caliente y ese calor hace que las cosas se muevan. La superficie de la Tierra está, digamos, rota en distintas porciones que se llaman placas, y como dentro del planeta hay calor, pues ese calor sube, es como si pones una olla con agua caliente y le echas, yo qué sé, unos macarrones. En cuanto el agua empieza a hervir, los macarrones empiezan a subir, a bajar, a subir, a bajar. Pues esto es lo mismo. Esas placas que están en la superficie, con ese calor que le viene del interior de la Tierra, se mueven hacia determinadas direcciones, y cuando se chocan o se meten una debajo de otra, pues ese es el origen de los terremotos. Bueno, antes de hacer la siguiente pregunta a Paco Pereira, no sé si mis compañeros podrán sobreimpresionar un rótulo, lo digo por si alguien tiene algún familiar de momento en español, y creo que eran fallecidos, efectivamente, y 10 desaparecidos. Si alguien tiene algún familiar, nos da igual desde donde nos estén viendo el mundo, porque sabemos que tenemos espectadores de los 5 continentes. Este que ven impreso sus pantallas es el teléfono de emergencias del Consulado Español en México, 554-24-68136, con el prefijo que es el 0052. Estamos viendo, hablando de esto que ha ocurrido, como digo, a medio mundo de distancia, en una zona como es Ceuta, y con esto no queremos alarmar a nadie, como es el Estrecho, que tampoco es precisamente un bálsamo de aceite. No, pero claro, en comparación, claro, evidentemente, y afortunadamente. Mira, a colación con lo que te decía de ese movimiento de las placas, en esta zona de México, el movimiento, en este caso de la placa de cocos que se mete debajo de la placa americana, viene a ser de promedio unos 70 milímetros al año. 70. Aquí en el Estrecho, en la zona nuestra, tenemos un movimiento de 4 milímetros al año. Entonces, como verás, esa diferencia, obviamente aquí hay riesgo, por supuesto, pero claro, nos vamos a México, nos vamos a Japón, nos vamos a otras zonas del Pacífico, donde el problema principal es esa velocidad de movimiento, que eso hace que el proceso sea mucho más convulso. Ajá. En la cultura de la construcción o la cultura a la hora de construir determinados países, determinadas ciudades, también podemos encontrar parte de las causas de los derribos al margen del terremoto, y me explico. Hay sitios donde determinados materiales se emplean ya para la construcción, no como una cuestión de necesidad, no como una cuestión de economía, sino como algo cultural, como algo a centrar, como una seña de identificación. Esos materiales, no sé si estaremos hablando del caso de México, y si también puede haber tenido algo que ver esa manera de construir. Pues probablemente. Mira, pues en México tradicionalmente se ha utilizado mucho el adobe, construcción en adobe. Por ejemplo, en Japón se ha utilizado tradicionalmente mucho el bambú. Entonces, son elementos que resisten más o menos bien las sacudidas sísmicas, dependiendo del tipo de sacudidas, ¿no? Pero son construcciones tradicionales que por lo general hay edificios o construcciones antiguas que resisten los terremotos, y al lado te encuentras con edificios mucho más modernos que se caen. Pues probablemente muchas de las explicaciones sea también el tipo de material, sí, es cierto. Ya para concluir, Paco, ¿hay alguna zona de riesgo cero en el mundo? No.
Cero, cero, no. Hombre, a lo mejor un pequeño trocito de... Sí, pero no. Sí, pero no. ¿Eh? El planeta está en continuo movimiento y no se puede descartar que haya algún tipo de actividad geológica, llámese terremoto, llámese volcán, llámese cualquier otro tipo de actividad, en cualquier momento. Ajá. En Ceuta, recuerden que la última experiencia sísmica fue la de enero de 2016, creo recordar, cuando, bueno, pues tras el terremoto de Mar de Alborán, que sí dejó daños materiales cuantiosos de la ciudad de Melilla, tuvo aquí un par de pequeñas réplicas, un pequeño movimiento que prácticamente no se notó, y después a los 4 o 5 días hubo, bueno, pues muy cerquita de aquí, en Restinga, en Marruecos, sí. Un movimiento de un 2,7, algo prácticamente despreciable en las escala Richter, ¿no? El susto está ahí, pero científicamente... Claro, que además ese tuvo la peculiaridad de al ocurrir que fue muy superficial y además muy cerca de nosotros, y muchas personas, incluida yo, escuchamos el ruido, porque los terremotos también producen ruido, porque en definitiva es una rotura de roca. Entonces, justamente en el momento de sentirse temblor, se escuchó en el ambiente un ruido, y precisamente porque ocurrió muy, muy cerca de nosotros. Una última pregunta, Paco. ¿Cuánto dura un terremoto? Es decir, por ejemplo, el de México no es que la tierra esté rompiéndose continuamente, sino que dura unos minutos... No suele llegar al minuto. Este de aquí creo que han sido algo más. Creo que han llegado casi a los 60 y tantos o cerca de los 70 segundos. Eso ya es muchísimo. Es muchísimo. Lo normal es que sea menos de 60 segundos, que vamos, para el que lo sufre es un mundo, ¿no? Pero suelen ser movimientos muy bruscos y muy rápidos en el tiempo. Pero eso no significa que se rompa una pequeña parte, ¿eh? En este caso se ha podido verse afectado, pues imagínate una zona como de 50 kilómetros de largo y 20 de ancho. O sea, todo ese volumen de roca es el que se ha visto afectado en este terremoto. Pero claro, el movimiento es muy... Eso se va, digamos, doblando hasta que llega un momento que no aguanta más y se rompe, ¿no? Don Francisco Pereira, muchísimas gracias, y les digo lo mismo que al principio: como la picaresca, por desgracia, aflora en estos casos. Por favor, si quieren colaborar con México, nos parece algo fantástico, pero háganlo a través de las cuentas y de las páginas web oficiales de los organismos oficiales, porque ya alguno, como la propia Organización de Naciones Unidas, ha tenido que desmentir un bulo en el que se señalaba que la ONU manejaba informes de que alguien podía provocar un terremoto en Ciudad de México. Nadie provoca los terremotos en la propia tierra, como ha señalado Francisco Pereira. Mucho cuidado con esto, y en cualquier caso, como les digo, a la hora de contribuir económicamente, evitemos que caiga en las manos más inapropiadas. Don Francisco, muchas gracias. A ti. Seguimos un par de minutos. ¿Cómo es la... Hablamos a continuación, como todos los miércoles a esta hora, de cuestiones relacionadas con la educación. Vamos a saludar a nuestra profesora de cabecera, doña Verónica Rivera. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué es la competencia educativa? La competencia o las... los del primero A contra el primero B. No. Que eso queda para los torneos de fútbol y baloncesto. No. Las competencias tienen más que ver con otra cosa, con el... Yo lo suelo relacionar siempre con el adjetivo competente, ¿no? Eso sí que es seguro que les suena a las personas que nos están viendo, cuando nos referimos a alguien como una persona competente. Cuando nos referimos a alguien como alguien competente, normalmente es alguien que
sabe hacer bien su trabajo, que sabe relacionarse con los demás, que nos soluciona un problema. Eso es ser competente, ¿no? Entonces, a eso tiene que aspirar la escuela. Por eso hablamos de competencias, de cómo desarrollar esas competencias. Tampoco cuando hablamos de competencias en educación no estamos hablando de la transferencia de competencias, que no es precisamente el mejor día, ¿no?, para hablar de este tipo de historias, como decíamos. Claro, ese es el objetivo, pero ¿cómo llegamos a él? Pues llegamos a él fomentando una serie de habilidades, ¿no? De habilidades, de conocimiento. Normalmente en educación, cuando hablamos de competencia, que es de lo que, por cierto, deberíamos hablar siempre, no solamente de conocimiento o de saber, hay tres verbos que son fundamentales para las competencias: saber, hacer y ser. Si tú has desarrollado durante la enseñanza, durante la primaria y la secundaria, ¿no?, la enseñanza obligatoria, esos tres verbos, esas tres acciones, llegarás a ser una persona competente. Habrás desarrollado competencias como la competencia lingüística, la matemática, la de aprender a aprender, la competencia cívica y social, y eso solo se hace, pues eso, poniendo en marcha todo. Cuando tienes un problema en la vida diaria, tienes un problema, y yo se lo digo mucho a mis alumnos, ¿no? Nadie tiene un problema de lengua o un problema de matemáticas, ¿no? Tú tienes un problema, pues yo qué sé, una enfermedad de un familiar, ¿no? El familiar tiene que estar en el hospital, imagínate, por ponerte un ejemplo muy simple, o una familia que organiza un viaje o unas vacaciones, ¿no? Tienes que poner en marcha muchas cosas. Tienes que poner, por un lado, competencia matemática. Si estamos hablando del viaje, tienes que hablar, pues no sé, tienes que organizar tu documentación, hablar en tu trabajo, bueno, pues ver si te dan un permiso o una licencia para cuidado de familiares, etcétera. Es decir, que tienes que poner en marcha todo lo que sabes. El mecanismo completo. Exactamente, y todo lo que sabes hacer. Y muchas veces cuando no somos conscientes de lo que sabemos, hasta que no nos tenemos que enfrentar a un problema de la vida diaria, ¿no? Entonces, cuanto antes nuestros alumnos y alumnas se enfrenten a esos problemas, pues mucho mejor sabrán abordarlos. Ajá. Claro, eso entiendo que llevarlo a la práctica en las aulas supone revolucionar de arriba abajo el sistema educativo. Claro, estamos hablando de revolución, por supuesto. Sí, sí, la palabra es eso, ¿no? Revolución. Sí. Claro, enseñarle a un chaval de, no sé, 10, 12 años, si, permítame la maldad, si ha reservado con Ryanair, como le ponemos al niño, claro, eso implica pues que enfrentarlo muy pronto a ejemplos que se le van a dar. Claro, pero cuanto antes lo hagamos, mucho mejor, sobre todo porque en la etapa educativa tienen apoyo por parte del profesorado para abordar estos problemas. Después ya no. Bueno, problemas que no solamente hablamos de problemas, sino de situaciones que se plantean en la vida diaria. Entonces, por ejemplo, cuando un profesor de matemáticas o de lengua ya si trabaja de esta manera, si quiere que sus alumnos sean competentes, no se va a dedicar únicamente a enseñar contenidos que luego serán reproducidos por el alumnado, sino que esos contenidos se enseñan, por supuesto, pero se enseñan para algo. Este concepto de las competencias, entiendo que llevados a un grado sumo, también deja en entredicho, deja entre la espada y la pared, pues otra serie de cuestiones que se han enseñado tradicionalmente en la escuela, como la mítica lista de los Reyes Godos. Es decir, ¿qué va a pasar con los profesores de historia si aunque llegamos a este punto que estamos describiendo? Pues claro que profesores de historia, etcétera, etcétera. Claro que son importantes. Lo que ocurre es que, bueno, que para se seleccionan contenidos, para empezar. Lo que tú dices de la lista famosa de los Reyes Godos, pues no sería un contenido que se seleccionara ni mucho menos, pero sí que el alumno sería capaz de, en un momento dado, si tuviera que ver esa lista por cualquier motivo, ser capaz de acudir a una fuente que puede ser, por ejemplo, Internet, y directamente sacar esa lista. Es decir, no tenemos el conocimiento, claro, evidentemente no podemos tener todo el conocimiento dentro de nosotros, pero sí podemos acceder a ese conocimiento y seleccionar la información que tenemos. Bueno, recuerdo una frase magnífica, una crítica hacia Internet, hacia los internautas, de las que todos quizás debiéramos ser partícipes, o al menos admitir que tenemos todo el conocimiento de la historia de la humanidad al alcance de un clic y lo estamos empleando en compartir vídeos de gatitos, en fin. Doña Verónica,
Hasta la próxima. Un placer, Juanjo. Seguimos en un par de minutos. A primera hora de la mañana en la Asociación de Vecinos del Rocío, junto a la Avenida del Ejército Español. Muchos de ustedes se han pasado por allí o son vecinos de la zona, habrán podido comprobar que desde esta mañana hay una caseta de obra. Pues ustedes son miembros de la Asociación de Vecinos del Rocío, sepan que no es una caseta de obra, aunque físicamente sí, sino es la nueva sede de la Asociación de Vecinos. Esta curiosa edificación pues es el punto y final de una serie de desencuentros, punto final de momento, entre la Asociación de Vecinos de El Rocío y otras entidades vecinales cercanas. Así que vamos a saludar al presidente del Rocío, Juan José Llopis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué habéis llegado a este punto? Porque una caseta de obra como sede de la Asociación de Vecinos, bueno, pues nos llama la atención. A los que no estamos familiarizados con el asunto, como comentamos, ¿cómo llegáis a él? Pues hemos llegado a esto ya porque ya estamos aburridos de solicitar compartir un local social que está metido dentro de nuestra barriada, porque está dentro de nuestra barriada. No lo queremos compartir, porque sé que el local social está cerrado, completamente cerrado. Tengo 156 o 60 firmas de varios vecinos de allí, diciendo que se habla. Ese local lo tiene una presidenta, lo tiene para poder alquilarlo, lo tiene para poder hacer sus actividades personales, y entonces pues mis vecinos, nosotros somos del 91, y yo soy del 99, presidente de esa asociación. Lo único que yo la tuve y no me adapté a los estatutos nuevos del 2002. Entonces la activé otra vez y me fui a la Federación de Vecinos, donde tenía que estar toda mi documentación del 91. Sorpresa mía que no estaba. Que cuando se enteraron que yo iba a volver a activar mi asociación, toda mi documentación de la Federación de Vecinos se perdieron, todas. Perdón, porque en el momento espacio-tiempo me parece bastante curioso, bastante importante en esta historia. ¿Cuándo vas a la Federación de Vecinos? ¿En el año 2002? No, fui en el 2015. Hace un par de años, ¿de acuerdo? Vale.
Y entonces pues llegué allí y toda la documentación que yo entregaba, no aparecía lo que era el blog mío de la asociación, porque yo fui uno de los que inauguró la Federación de Vecinos cuando yo estaba de presidente en el Patio Azuel. Allá por la tarde. Allá por la tarde, eso, allá por la tarde. Y yo inauguré eso con Gregorio García Castañeda y todo eso. Y me extrañó, digo, bueno, yo le dije a la secretaria, bueno, ¿cómo yo no voy a estar aquí cuando yo tengo ahí el escudo de la asociación del Grupo del Rocío y tengo ahí afuera un letrero de todas las asociaciones que pone el Rocío? ¿Dónde está mi documentación? No aparecía. ¿Por qué? Porque hay un interés creado en la Federación de Vecinos, porque son un interés familiar. Bueno, decir que si alguna persona se siente aludida y quiere ejercer su derecho a réplica, por supuesto, hoy no, porque nos quedamos sin tiempo, pero bueno, sabemos cómo organizarnos, así que mañana por la tarde pues tendrán el mismo tiempo, o cuando lo estimen pertinente, por supuesto, para responder a lo que está diciendo José Llopis, el presidente del Rocío, que habla de una asociación cercana, creo que es la Asociación de Vecinos de La Palma, ¿no? La Palma está exactamente a 50 metros. Dentro de nuestra barriada, cuidado. De entrada, ¿qué hace un local de otra barriada, barriada dentro de otra que no tiene? Ahí es lo que yo... Es algo que llama la atención. Es que a mí me dieron... No, muy fácil. A mí el ayuntamiento me ofreció un local. Vino un señor en aquellos tiempos y puso una academia de idiomas. Me ofrecieron otro local. Vino un señor y puso una tienda comestible. Me ofrecieron otro local. Vino el centro de día y lo compró. Se estuvo haciendo ese local dentro de la barriada nuestra. Yo di el primer paso a Juan Viva, al señor presidente de la ciudad, que qué pasaba con el local social. Y me dijo que ese local social iba en su oficina, aquí en el ayuntamiento, que ese local social iba a ser compartido. Y yo dije, bueno, pues si va a ser compartido, bienvenido sea. Después no fue compartido. ¿Por qué? Porque no llevo aquí en la solapa PP. ¿En algún momento vosotros habéis tenido llaves de este local? Nunca. ¿Ni acceso a ese local? Nada, yo tuve una reunión con el señor Juan Moreno, con la secretaria de la Federación, con la presidenta, con la secretaria de la presidenta de Las Palmas y con José Manuel o José María de la Federación también. Y mi secretaria y yo, y lo que hicieron es, nos hicieron una encerrona entre todos. Porque yo no quiero el local social, yo lo que quiero es compartirlo. Si hay 40 de luz, tú pagas 20, yo pago 20, y le damos vida a las dos asociaciones, a las personas que se tienen que ir al mixto, vecino nuestro, a la asociación del mixto con una silla de ruedas y una pierna cortada, porque no lo deja entrar al local. Ha habido personas que han dicho, oiga, que me quiero apuntar, y ha dicho que no. ¿Qué pasa? Nos quedan apenas 5 minutos, así que vamos a procurar acelerar tanto en las preguntas como a ser posible en las respuestas. ¿Esa caseta de obra va a estar ahí indefinidamente? ¿Es un toque de atención? No, esa caseta de obra la hemos tenido que poner porque nosotros tenemos muchos niños, nosotros tenemos personas mayores que están sentadas en un banco durante toda la mañana y por la tarde, y tenemos que hacer actividades para esos niños. Como yo le dije a la presidenta, vamos a coger ese local, vamos a prepararlo bien en condiciones, metemos un profesor de escuela de 4 a 6, lo solicitamos en el paro, en el INEM, en el plan de empleo, y los niños que los padres no puedan pagar unas clases particulares, pues tienen unas clases particulares gratis para esos niños y lo ayudamos a la familia. Pero claro, hay que ser humanitario, hay que tener un poquito de humanidad y hay que tener un poquito de... Era la segunda pregunta que quería plantear. ¿Qué tipo de actividades queréis desarrollar? Porque me dices que hay gente que, bueno, con una pierna cortada, con la silla de ruedas, se cruza, se va al mixto, no sé a qué. ¿Qué tiene el mixto o qué les ofrece el mixto? ¿Qué pretendís ofrecerle? Es muy fácil, le ofrece un techo, un sitio donde puede estar sentado y no molesta a nadie, una televisión,
un dominó para las personas mayores, un parchís, cualquier cosa de esa. Por la tarde, pues mira, por la tarde tenemos, como yo tengo a mi secretaria, que es la que se prepara todo lo que es las cosas de los niños, las actividades. Lo mismo te hace traje de carnavales, te hace juego, te hace cosas, piedad, y entonces pues cosas de esas lo que queremos nosotros para nuestra barriada. ¿Qué pasa? Que no tenemos, oye, una caseta de obra, como si hubiera sido una caseta militar, me hubiera dado igual, la pongo allí, para que vean los vecinos que esa señora no quiere compartir, no que no lo dé, compartir el local social, pero tenemos algo con techo para poder atender a nuestros vecinos. Insisto que si la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Palma nos está viendo y quiere responder, cuando quiera, pero hoy no, porque nos quedan apenas 2 minutos para un par de cosas. La primera de ellas, agradecer a nuestro último invitado, Juan José Llopis, presidente de la Asociación de Vecinos del Rocío, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y la segunda para un par de felicitaciones. Por un lado, a toda la familia legionaria, que es amplia, por su 97 aniversario, 97º, y a la comunidad hebrea por la celebración del Año Nuevo de Shana Tova. Así que, bueno, pues feliz fiesta para todos. Les recuerdo que la crónica informativa, la mejor de este 20 de septiembre, se la va a contar, nada, en un ratito Laura Ortiz. Nosotros volvemos mañana. Sean felices.